Hola, bienvenidos a la segunda parte de respondo sus preguntas. No. Sería les ayudo en sus problemas, pero sin ser psicóloga, por así decirlo. Sin más que adelantar, bienvenidos a la segunda parte y vamos a seguir ya rapidito. Amo a un chico desde la primaria. Él siempre me muestra como que me ama, pero es muy mujeriego y me ignora o me habla cuando quiere. El problema es que no sé cómo desenamorarme y ya no quiero que me duela estar enamorada de él. He intentado todo, pero nada me funciona. Déjame decirte que si ese chico hace eso, es un tonto, y si sabes que es así de caca, no te costará mucho olvidarlo. En mi opinión, el conocer gente nueva te ayudará. Recordarte lo cacas de que es esa persona es un buen método y el tiempo también te va a ayudar. Así que nada. Tengo dos amigas que hablan mal de mí y de mis otras amigas a mis espaldas. ¿Están haciendo un complot o algo del estilo? ¿Qué tengo que hacer? Alejate ya de esas dos amigas, porque por lo que me decís no son tus amigas, y aunque te duela es mejor hacerlo ya si no querés salir muy lastimada. Lo mejor es siempre cortar lazos con las personas tóxicas para limpiar tu círculo de amigos. Mis padres me dicen que no hago nada, me ven llorando y me dicen que soy inútil. Se ponen a la defensiva o me gritan feo. Por eso ya no les cuento nada porque me gritarían o me dirían de mala manera que me escudo en eso. Bueno, mi relación con mis papás no es la mejor, no quiero entrar en detalles, pero tengo experiencia en ello porque me pasa más o menos lo mismo. Y lo mejor es que no les des mucha importancia, no les hables más de lo necesario y solamente cumplir con las tareas que te den. No soy yo misma en mi casa. Y posiblemente no es el mejor método o consejo que puedo darte, pero si te sirve puedes hablarme en Instagram para ayudarte. Y si necesitas una amiga, estoy disponible. Tengo una infección vaginal, no soy ginecóloga y si todavía no fuiste al médico, anda ya. Si ya fuiste, bueno, que eso no te pida ser feliz y te mando mucha fuerza y muchos ánimos. A veces cuando miro a mis amigas que casi ya son novias y se dicen te amo esas cosas, me hace pensar que jamás podré tener a alguien así. ¿Cómo puedo dejar de pensar eso o cómo puedo conocer gente? No te adelantes todavía, de seguro sos muy joven y tienes toda una vida por delante con muchas aventuras y sorpresas. Y si te cuesta conocer gente, puedes entrar en diferentes grupos en internet o en la realidad y te invito a hablarme por Instagram también si querés. Les mentí a mis amigos sobre algo muy profundo para mí y ahora no sé cómo decirles la verdad. ¿Podrías reunirlos en persona a todos y hacerlo pidiéndoles disculpas, obviamente? O si no, explicarles por escrito, diciéndoles por qué mentiste en un principio. El comentario original era un poco largo, pero logré resumirlo en que su amiga, su mejor amiga en realidad, se comportaba de forma muy tóxica y fingía o se autodenominaba de forma poco seria y poco respetuosa, por cierto, una piba con depresión. A Hoshi, la dueña del comentario, esto le hacía sentir mal porque ella pasó por eso realmente. Esto es muy típico en personas de su edad que confunden el estar triste o tener un mal día con tener depresión, y obviamente no es lo mismo. Lo de tu amiga solamente es una fase que pasará. Obvio, si de verdad tiene problemas, ayúdala. Y espero que por tu parte hayas pasado esos malos momentos. Si no, fuerza. Y por cierto, gracias por tu lindo comentario. Me hace muy feliz que te guste mi contenido y que te saque una sonrisa. No tengas vergüenza en comentar, porque siempre los leo todos y les doy bola. Estoy triste sin razón. De seguro es la edad, así que no te preocupes. Es parte de la pubertad. Me gusta un chico, pero no sé cómo decirle lo que siento. Le quise una cartita, pero no sé. Eso es muy bonito, así que si ese chico no te conoce, te recomiendo hablarle primero para tener una buena base de amistad y que él te tenga un poco más de cariño y aprecio. Pero para declararte, lo de la carta es buena idea. Por favor, procura que no tenga errores de ortografía. Quedó hasta acá porque al final lo voy a separar en 3 partecitas. Así que bueno, tomen agua, cuídense y no salgan de sus casitas si están en cuarentena. Los quiero mucho. Chao.